Rosco de Orestes. Empieza por A, resina fósil de color amarillo, opaca o semitransparente, que se emplea en objetos de adorno. Ámbar. Empieza por B, electrodoméstico provisto de un mecanismo giratorio que sirve para mezclar o triturar alimentos. Batidora. Empieza por C, vara de oro u otra materia preciosa, que usaban solamente emperadores y reyes por insignia de su dignidad. Cetro. Empieza por D, en economía, descenso del nivel general de precios. Deflación. Empieza por E, pieza en forma de anillo o de otra curva cerrada que enlazada con otra forma cadena. Eslabón. Empieza por F, perteneciente o relativo al río. Fluvial. Empieza por G, apellido del geólogo que, en 1956, se convirtió en la primera persona en pisar el archipiélago de las Islas Aurora. Giovinetto, Mario. Empieza por H, figura retórica que consiste en aumentar o disminuir exageradamente la verdad de aquello de que se habla. Hipérbole. Empieza por I, vivienda semiesférica hecha con bloques de hielo. Que los esquimales construyen para vivir durante el invierno. Iglú. Empieza por J, piedra estimada en joyería, muy dura, de color blanquecino o verdoso con manchas rojas o moradas. Jade. Empieza por L, insecto de cuerpo largo, esbelto y de colores llamativos, con dos pares de alas, que vive en las orillas de estanques y ríos. Libélula. Empieza por M, expresión fija, propia de una lengua, cuyo significado no se deduce de las palabras que la forman. Modismo. Empieza por N, trozo triangular de tortilla de maíz, típico de la cocina mexicana, que se fríe y suele tomarse con queso fundido. Nacho. Contiene la ñ, tratamiento que se da a quienes corresponde por su dignidad, como jueces o parlamentarios. Señoría. Empieza por O, abundancia, riqueza y sobra de bienes. Opulencia. Empieza por P, que provoca controversia o discusión. Polémico. Contiene la Q, patín muy largo, de madera o de otro material ligero y elástico, que se usa para deslizarse sobre la nieve o el agua. Esquí. Empieza por R, castaño silvestre. Regoldo. Empieza por S, guía o porteador en las expediciones de alta montaña en el Himalaya. Serpa. Empieza por T, andar por una calle o camino para ir de un sitio a otro. Transitar. Empieza por U, muy abundante y fértil. Ubérrimo. Empieza por V, pieza generalmente en forma de aro, con la que el conductor dirige un vehículo automóvil. Volante. Contiene la X, nombre del grupo de música que publicó el álbum For Your Own Special Sweetheart. Jawbox. Contiene la Y, se dice de la Asamblea de las Cortes que son convocadas para elaborar o reformar la Constitución del Estado. Constituyente. Empieza por Z, embarcación de caucho, inflable y de estructura rígida, dotada de un motor fuera borda. Zodiac. Rosco de Luis. Empieza por A, apariencia de las personas y los objetos a la vista. Aspecto. Empieza por B, vivienda rústica propia de las huertas de Valencia y Murcia, con el techo de cañas, con dos vertientes muy inclinadas. Barraca.
Empieza por C, sustancia o conjunto de sustancias que se añaden a las comidas para darles buen sabor, como la sal o las especias. Condimento. Empieza por D, caso gramatical de la declinación latina que, en español suele corresponder a la función de complemento indirecto. Dativo. Empieza por E, dejar un vehículo detenido y, normalmente desocupado, en algún lugar. Estacionar. Empieza por F, médico adscrito oficialmente a un juzgado de instrucción para llevar a cabo prácticas periciales propias de la medicina legal. Forense. Empieza por G, apellido de la compositora autora de la obra Tri. Realizada en 1981 para la Orquesta Sinfónica de San Francisco. Gitek, Giannis. Empieza por H, trozo que cuelga roto de un traje u otra prenda. Harapo. Empieza por I, hacer todo lo posible para lograr algo. Intentar. Empieza por J, mamífero rumiante de África de hasta unos 5 metros de altura, de los que la mitad corresponden al cuello. Jirafa. Empieza por L, en los juegos de naipes, cada una de las jugadas establecidas por las reglas. Lance. Empieza por M, tubo delgado de material plástico que se emplea para recubrir alambres y cables eléctricos. Macarrón. Empieza por N, espacio de almacenamiento de datos ubicado en Internet, al que puede acceder el usuario desde cualquier dispositivo. Nube. Contiene la ñ, insignia o estandarte. Enseña. Empieza por O, cicatriz redonda que queda en medio del vientre, tras la caída del cordón umbilical. Ombligo. Empieza por P, persona que copia o reproduce el trabajo ajeno, como libros o películas, sin autorización y sin respetar la propiedad intelectual. Pirata. Contiene la Q, pieza de hierro sobre la que se amartillan los metales en la herrería. Yunque. Empieza por R, prado situado entre tierras de labranza. Rodil. Empieza por S, se dice de la persona que busca los placeres de la vida en el lujo y el refinamiento. Sibarita. Empieza por T, respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Tolerar. Empieza por U, sitio cubierto de ramaje o de otra cosa que da paso al aire, para resguardar las plantas de la fuerza del sol. Umbráculo. Empieza por V, aceptable, capaz o digno de ser aceptado. Válido. Contiene la X, nombre de la compañía de ballet contemporáneo, creada por el coreógrafo Dwight Roden, y el bailarín Desmond Richardson. Complexions. Contiene la Y, griterío y confusión que resulta cuando varios hablan a la vez o cantan desordenadamente. Guirigay. Empieza por Z, elemento químico metálico de símbolo Zn. Zinc. Muerte súbita entre Orestes y Luis. Empiezan por R. Luis.
En la antigua Grecia, recitador ambulante. Rapsoda o rapsodo. Orestes. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Resiliencia. Luis. Balanza con un brazo corto para colocar lo que se quiere pesar y otro largo con una escala graduada de pesos. Romana. Orestes. En un convento, habitación destinada para juntarse a comer. Refectorio, refitor o refitorio. Luis. Instrumento que sirve para medir las corrientes eléctricas. Reómetro. Orestes. Voz italiana que designa el pasaje de una ópera o zarzuela en el que se narra una historia. Racconto. Luis. Palabra o frase innecesaria que se usa para completar un verso o conseguir una rima. Ripio. Orestes. Persona o cosa que retrasa, dificulta o detiene algo. Rémora. Luis. Capirote que se ponía como castigo afrentoso. Rocadero. Fallo de Luis, si acierta Orestes gana la final. Orestes. Especie de pisto compuesto de tomates, pimientos, patatas y bacalao o atún. Rinran. Ganador Orestes. Vaya duelo, emocionante hasta el último segundo. Los dos sacaron palabras muy buenas, los dos fueron muy competitivos y resolutivos. A pesar de que también cometieron fallos inesperados, en palabras fáciles, la de Orestes más evidente que la de Luis, para mí. Yo en la de Luis también dije manguera, mira que macarrón era fácil, pero no me vino en ningún momento. Luis podía haber ganado si hubiese elegido bien el orden en el que decía las palabras, si lo hubiese dicho al revés, hubiese tenido un acierto más que Orestes, sin fallos y hubiese ganado. Esa decisión los llevó a tener que decidir el duelo en la llamada muerte súbita, que es como la silla azul. En la muerte súbita, Luis falló primero, si Orestes acertaba ganaba, y así ocurrió. Orestes sabía la suya y se proclamó ganador de la noche de campeones. Embolsándose el premio de 25.000 euros.